Hola, hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase, este encuentro de disciplina positiva. Se han ido cambiando un poquito los días y las fechas. Antes solíamos tener estos encuentros los martes y el de disciplina positiva era casi siempre el segundo martes del mes. Y ahora con toda mi mudanza acá y acomodaciones, entonces estamos haciendo el de disciplina positiva el último lunes de mes. De todas maneras, no perdemos estos espacios tan enriquecedores. Nos va a estar acompañando, como siempre, en estos espacios, Diana. Ella es una docente, coordinadora, prefecta de disciplina, que además tiene una certificación en disciplina positiva. Entonces me gusta mucho que nos acompañe en estos espacios porque puede enriquecer mucho todo lo que conversamos. Entonces le voy a dar ya la bienvenida a nuestro espacio. Hola Meli, ¿cómo estás? Y hola a todos, ¿cómo están? Hola Diana, ¿cómo estás? Yo muy bien por acá comenzando la semana con muchas ganas. ¿Y tú cómo vas? Muy bien también, está muy emocionada porque ya estamos retomando nuestros encuentros, entonces, bueno, y ahí estaba escuchando que les estabas explicando a todos, creo que este espacio es un momento para compartir, no solamente como comunidad los conocimientos y todo, sino también a modo de catarsis. Así es. Les estaba contando que las fechas se cambiaron un poquito y que ya nos estamos reuniendo en los lunes y el de disciplina positiva lo estamos haciendo el último lunes de mes para que sepan que yo sé que estos espacios de disciplina positiva siempre les han gustado mucho. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que no alcanzamos a cubrir el mes pasado. Nuestro tema del mes pasado era cómo generar esa importancia y esa pertenencia. Pues podemos decir que prácticamente toda la disciplina positiva siempre va encauzada a eso, pero dentro de eso queríamos hablar de dos elementos principales que eran las responsabilidades dentro del salón de clase y cómo formar equipos pero que tengan un sentido, tanto para nosotros como para los estudiantes. Conversamos del primero toda la clase pasada, más que la clase, todo el encuentro pasado, y el día de hoy vamos a estar entonces conversando de ese segundo elemento que se nos quedó ahí en el tintero, que es la formación de los equipos. Cuando estaba escribiendo la publicación, yo estaba pensando mucho como en el por qué de esto, sobre todo porque estaba en la casa de mis papás y yo tengo un hermano que tiene, bueno, varios lo han visto por acá, él tiene 18 años, va a cumplir 19 este diciembre y apenas terminó el colegio el año pasado. Y cuando me escuchó, porque se los leí en voz alta como a ver si les gustaba, si ellos le añadirían algo más, mi hermano me dijo, ay no, qué pereza, yo odiaba cuando hacían equipos porque no lo dejan a uno trabajar con el que a uno le dé la gana. Entonces yo le dije, sí, claro que sí, pero ¿y qué pasa si tú te quieres hacer con alguien y nadie se quiere hacer contigo? ¿Tú cómo te sentirías? O si un amigo te busca y se quiere hacer contigo y tú le dices, ay, no, es que yo me hago siempre con mis amigos de siempre. ¿Cómo se siente ese niño? O si tú te haces con otros tres amigos y ninguno de los tres quiere hacer nada y te queda todo el trabajo a ti. Entonces, eso me hizo pues como reflexionar un poquito en el porqué de esto, entre algunas razones. Ya Diana nos va a compartir mucho más e iremos ahí construyendo, pero creo que cuando dejamos los equipos al azar o a que los niños escojan, abrimos las puertas a muchos problemas en el aula. Y miren que estamos hablando de esto dentro de disciplina positiva, porque inclusive se nos pueden formar problemas de disciplina en el salón de clase, que un niño o una niña se nos quede solo, que unos empiecen a
trabajar y se dediquen realmente a jugar, que terminen no solo haciendo los trabajos, etcétera. Entonces, un tema súper importante, especialmente porque cada vez más todas las teorías, metodologías, herramientas, ideas, etcétera, que promovemos van muy enfocadas a ese trabajo colaborativo, no solamente porque es más enriquecedor y motivador para los estudiantes, sino también porque es una competencia fundamental para desarrollar en nuestros estudiantes. Meli, muchas gracias. Yo creo que no pudiste haber introducido mejor el tema. O sea, realmente esta es la finalidad y tenemos que partir, lo hemos dicho en muchas ocasiones y hoy no será la excepción. O sea, tenemos que recordar qué es lo que busca todo ser humano detrás de su comportamiento. O sea, todos nosotros, tengamos la edad que tengamos, siempre vamos a buscar con nuestro comportamiento sentir que pertenecemos y que somos importantes para el otro o que somos importantes dentro de ese grupo en el que nos desempeñamos. Y esto es muy importante y quiero empezar por ahí porque, digámoslo así, ese es el génesis del trabajo en equipo. Entonces, antes de que nos enfoquemos en eso, simplemente recordar el sentido de importancia. Nosotros nos sentimos importantes en la medida también en que podemos aportar a nuestra comunidad. Hay un sentido y mientras yo aporto, a la vez que me siento importante, genero sentido de pertenencia. O sea, fíjense que esto es como un ciclo. O sea, yo siento que pertenezco y esa misma pertenencia me lleva a aportarte de mi ser. Y en la medida en que yo aporto y soy competente en ese grupo, me siento importante y a la vez pertenezco. Ese es el ciclo. Incluso cada uno de nosotros piense, cuando nosotros estamos en un círculo social en el que no nos sentimos importantes, lo que hacemos es retraernos o buscar como adultos llamar la atención. Por eso hay personas que se van a relacionar desde el conflicto, porque es la forma que han descubierto para sentir que son importantes o que pertenecen. Bueno, esto mismo lo vamos a llevar al aula de clase. Detrás del comportamiento de todo niño hay una necesidad de sentirse que es importante y que pertenece. De ahí que nosotros busquemos dentro de la hora de clase que nuestros estudiantes puedan sentirse competentes y desarrollar habilidades, porque esto les va a permitir aportar a ese equipo, ¿cierto? Y por otro lado, es muy importante la pertenencia. Y aquí es donde hablamos de equipos de trabajo intencionados. Yo sé que para nosotros como docentes muchas veces es mucho más fácil decir, formen equipos de 3, hagan equipos de 4. Sin embargo, no podemos olvidar que hay niños que todavía dentro de ese salón no se sienten que pertenecen, apenas están construyendo los vínculos. Y en este momento, quienes son calendario B o quienes están iniciando el año, sí que deben tener esta consideración dentro de sus prioridades, que nuestros equipos, nosotros, así sea que los rifemos, pero que nos aseguremos que todos los niños tienen un equipo. Hay un equipo al cual ellos pertenecen y dentro de ese equipo pueden ser importantes por lo que ellos van a aportar. Tomemos en cuenta también otro pilar de la disciplina positiva, es el sentido de cooperación. Y en esa medida, como soy competente, pertenezco, coopero. Entonces, de ahí que el trabajo en equipo tiene toda esta finalidad, que nuestros estudiantes se sientan que son importantes, se sientan que pertenecen, se sientan que pueden cooperar. Esa es una de las habilidades, se llaman habilidades esenciales para un salón de clase. El sentido de cooperación. Nosotros eso lo podemos inculcar desde pequeños. Sin embargo, ese trabajo cooperativo requiere una guía mientras ellos desarrollan la habilidad. Toda habilidad humana es necesario entrenarla, eso no lo podemos perder de vista, porque a veces damos por hecho que ellos van a trabajar bien en equipo, van a escucharse, no, esto es un proceso. Entonces, quienes tengamos estudiantes pequeños, requieren un mayor entrenamiento, aunque los grandes también, no lo podemos desconocer, ¿cierto? Porque creo que Entonces, ¿quiénes es? otro tipo de conflictos, o sea,
Diría otro, vienen a ser como los mismos, pero se manifiestan de manera distinta. Inclusive diría yo que a veces está más complicado toda la parte del trabajo en equipo con los más grandes, porque manejan otro tipo de problemas. De pronto ya puede haber inclusive en algunos algún bullying o una persona a la que se la tienen montada o que se pelearon en la calle dos y el grupo entonces está dividido con un grupito de amigos por acá y otro grupito por allá. Creo que son problemas muy diferentes, pero en todos necesitan de nuestro acompañamiento para que nos evitemos otro tipo de problemas que pueden ser muchísimo más graves y más serios. Así es, siempre vamos a poder entrenar habilidades. La ventaja que tenemos de que nuestros estudiantes estén en un colegio es que es una etapa de formación y como decía María Montessori, no recuerdo la frase textual, pero me quedo con la esencia. En la educación lo primordial es enseñar a convivir con el otro. Eso es un trabajo en equipo, una enseñanza de convivencia que prepara para la sociedad, para que ellos puedan desenvolverse desde unas óptimas competencias ciudadanas. Entonces, miren todo lo que hay detrás de un trabajo en equipo, no es simplemente hagamos un trabajo por proyectos, dividamos esto en equipos porque es más fácil, porque me demoro menos, no, todo lo que nosotros podemos enseñar detrás de un simple trabajo en equipo, simple entre comillas, porque sabemos que hay mucho por detrás. Entonces, partiendo de estos pilares y de estas bases, una invitación para todos quienes nos están escuchando es que por favor, sobre todo cuando el grupo apenas se está conociendo, se están consolidando las relaciones, que los equipos sean intencionados, es decir, que sean organizados por nosotros. Eso no significa que ellos nunca lo vayan a hacer, claro que sí, pero que por lo menos nosotros demos las bases iniciales, ya sea a través de repartir números o ya sea quienes tengan el tiempo, porque yo conozco docentes también que dicen, no, yo les hago los equipos, los presento de esta manera, vamos a trabajar de esta forma y los organizan de acuerdo también a las competencias, incluso si hay diagnósticos dentro del salón de clase. Eso no lo podemos desconocer y hay que tenerlos presentes, ¿cierto? Hay otros docentes que prefieren, por ejemplo, hacer tipo como una lotería, por así decirlo, sacan fichas de colores, los que tengan el mismo color, entonces ya son el equipo verde, el amarillo, el azul, el rojo. Hay otros que lo hacen con números y es completamente válido. ¿Cuál es el objetivo de eso? Asegurarnos que ningún estudiante de nuestro grupo quede sin equipo. No hay nada más duro que uno decir, ¿y quién se hace conmigo? Yo, como nos contaba Mel, yo me quiero hacer con este compañero, pero él ya se hizo con sus amigos. Y a la final, o sea, que te pase una vez, uno lo maneja. Pero yo los invito a que pensemos qué pasa cuando es en tu clase, en la clase del otro profe y del otro y del otro. Entonces en una semana a lo mejor 4 veces o 4 días me quedo solo y luego son 2 semanas, es un mes. Entonces por ahí empezamos lo que son los equipos intencionados. Meli, te vi la cara que querías decir Bueno, algo. sí, pues bueno, antes de que pasemos como a darles pues como herramientas prácticas de cómo hacer los equipos, aunque tú las mencionaste ahí varias pues como por encima, quería decir que, no sé si les pase a los que nos están escuchando, que cuando uno escucha, hagamos grupos intencionados, inclusive cuando estaba conversando con Diana de esto, uno piensa como que cada vez se va a tener que sentar a hacer la lista así específicamente. Pepito Pérez con Juanito Rodríguez, con Lucía Mejía. Y eso evidentemente toma mucho trabajo, entonces puede surgir como esa reacción inmediata de decir, no, pues es que yo no tengo tiempo para hacer eso. Pero esa es solamente una manera de hacer equipos. Hay otras maneras que ya les vamos a compartir aquí, pues como algunas ideas prácticas en que lo podemos hacer y no lo estamos dejando al azar, pero tampoco nos tenemos que sentar a escribir nombre por nombre, niño por niño, niña por niña, porque muchas veces esto puede ser muy complicado. Dependiendo del trabajo, dependiendo del proyecto, yo sí recomendaría que sí hiciéramos los trabajos así. Por ejemplo, si vamos a trabajar un proyecto que es largo, un proyecto, no sé, estamos trabajando ecosistemas con nuestros estudiantes y cada estudiante tiene que investigar un bioma,
después tienen que construir un modelo y finalmente tienen que hacer una presentación. Esto es un trabajo que nos va a tomar por ahí unas 3 o 4 semanas, entonces es demasiado tiempo. En esos casos yo sí recomiendo que hagamos unos grupos en que nosotros leamos los nombres y lo hagamos a propósito para que nos aseguremos que, por ejemplo, si trabajamos en inglés, que es el segundo idioma de los estudiantes, entonces que nos aseguremos que niños que son muy fuertes en el inglés estén en cada uno de los equipos, niños que tienen dificultades con el inglés estén en cada uno de los equipos, estudiantes que tienen fortalezas en biología, que es su materia favorita, que les encanta, que son súper motivados, que queden en diferentes equipos. A los estudiantes que ese tema casi no les gusta, también repartidos, porque como es un proyecto que es tan largo y que implica muchas fases y muchas actividades, ahí es cuando más caemos como en el riesgo de que termine solamente un niño haciendo las cosas. Entonces, entre más ayudemos, mejor. Y yo acá les quería hablar de una herramienta que se llama The Wheel of Names, como la rueda de los nombres. Cuando les deje esta clase, este en vivo, yo les dejo los nombres ahí, que es muy buena porque lo único que nosotros hacemos es poner todos los nombres de los estudiantes y lo podemos ir girando para que vayamos asignando los equipos. Hay otra herramienta que se llama Class Dojo y en Flippity también, que nosotros metemos toda la lista de nuestros estudiantes y en ese le podemos pedir directamente que nos arme equipos día 3, día 4, día 5. A mí estas Class Dojo y Flippity me gustan mucho porque uno lo puede hacer antes de la clase, pues o si te cogió el día bueno, lo haces ahí en la clase, pero no muestres tu computador todavía y te salen los equipos y uno los puede mirar y muchas veces salen súper bien repartidos. Y si simplemente uno ve que hay que mover a 2 o 3 estudiantes, pues uno los mueve rápido. O si definitivamente salió horrible la combinación, entonces uno simplemente le dice como volver a hacer los equipos y él vuelve y los hace. Entonces, estas herramientas son unas herramientas muy chéveres que podemos utilizar, que nos ayudan a armar equipos, no nos toca empezar desde cero, ya nos da, si necesitábamos 7 equipos, los 7 equipos o equipos de a 3, y lo único que nosotros tenemos que hacer es entrar a revisar y hacer uno que otro cambio que sea necesario antes de mostrarle a los estudiantes. Entonces, esas herramientas son súper valiosas, se las recomiendo mucho porque nos ayudan a hacer estos equipos sin dejarlos al azar, pero sin tener que empezar desde cero. Meli, y acá una pequeña publicidad entre paréntesis. Estas herramientas también ayudan mucho, por ejemplo, cuando se hacen festividades o se celebran festividades en los colegios y necesitamos equipos para las actividades deportivas, equipos para las convivencias del colegio, o sea, porque es real. Si lo de uno, incluso cuando sea en el caso de convivencias, uno puede preguntarles con quién te gustaría. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay estudiantes que por la misma dinámica del grupo suelen quedar siempre solos. Entonces, la finalidad de todo esto no la tenemos que tener muy presente y es que todos nuestros estudiantes se sientan integrados, que pertenecen a un equipo y no que en su interior se genere la ansiedad de, uy, ¿será que esta vez también quedaré yo solo? Porque eso les pasa como, ay, trabajo por equipo y hay veces que uno ve esas caritas de, ay, pues yo espero a ver qué pasa, porque hay estudiantes que suelen quedar de esta manera. Meli, y Lo que a mí dentro de me gusta este, hacer, perdón, con eso de que darles la oportunidad de escoger, porque eso también es importante, pues muchas veces ellos quieren estar con sus compañeros y de verdad que a veces son amigos y trabajan súper bien juntos o juntas, entonces pues, ¿por qué nunca dejarlos estar con el amigo o con la amiga? Pero yo lo hago no públicamente, o sea, no les digo, escojan sus amigos, sino que les pido en un papelito, me escriben 3 amigos con los que les gustaría hacer este proyecto y van a quedar con algunos de esos. No les prometo que con todos, puede ser de pronto, pero por lo menos con algunos. Y entonces ya yo recojo los papelitos, los miro y me aseguro que queden con algunos de los amigos con los que quieren estar.
Y esto inclusive yo lo usaba todas las veces que creaba equipos, porque a mí me gusta sentar a mis estudiantes por equipos de trabajo, generalmente de más o menos 4 o 5 estudiantes. Entonces era muy importante para mí pues que estuviera balanceada la parte académica, disciplinaria, de dificultades, pero también quería que ellos estuvieran contentos con el grupo que estaban. Yo cambiaba mis equipos, como mis niños estaban en quinto, los cambiaba más o menos cada 5 semanas, y cada 5 semanas yo les pedía que me escribieran un papelito y les hacía 3 preguntas, que me escribieran con quién querían estar, quién les ayudaba a ellos y ellos a quién le ayudaban. Porque eso también es importante que ellos lo reflexionen. Un equipo no es solamente con quién quiero estar porque la paso muy bien. Y yo les hablo mucho y les digo, no estamos organizando la fiesta de cumpleaños y ellos se mueren de la risa. O les digo, no es la pijamada del viernes. Para la pijamada del viernes escojo solo a mis mejores amigos. Pero acá, y yo les decía, por ejemplo, si yo sé que yo soy mala en matemáticas, que me cuesta el razonamiento, que a veces los problemas no los entiendo, y justo mi mejor amiga tiene el mismo problema que yo, es una buena idea que nos hagamos juntas. Y los mismos niños, pues los más grandecitos, te empiezan a decir, no. Entonces por eso les decía, bueno, entonces voy a pensar, a mí quién me ayuda, y yo a quién le ayudo mucho. Entonces les jugaba como con esas cosas, y así ellos tenían como una parte en la elección, pero no era como hagan los equipos y exponerse uno a lo que Diana nos estaba explicando, que de repente los estudiantes se quedaran solos, que eso es lo peor que puede pasar. Entonces, como una elección, pero un poco más controlada. Meli, y mira con todo lo que estás diciendo, cómo se refuerza lo que hablábamos al inicio. O sea, cuando la pregunta es yo a quién le ayudo, yo a quién le aporto, cómo aporto. O sea, eso es una reflexión muy importante y muy valiosa que va enseñando habilidades para la vida, que es un camino de introspección para estos estudiantes y qué rico que lo comiencen desde pequeños y no cuando lleguen a la edad adulta. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones llegábamos a lo mejor a un trabajo, ya sea en high school o en la universidad, y es como, ay, y estamos inseguros de lo que nosotros podemos aportar al otro? Entonces, miren cómo todo ese sentido de importancia, de pertenencia con estas sencillas preguntas comienza a trabajarlo en el interior del estudiante. Y la idea es esa, que además de fortalecer los vínculos, porque también el trabajo en equipo lo que hace es fortalecer esos vínculos, lo que ayuda es a que ellos se enriquezcan en ese conocimiento, podemos también trabajar otras habilidades. Importante resaltar qué más habilidades podemos trabajar dentro del trabajo en equipo. Incluso escríbanoslas por favor en el chat. Por ejemplo, la lluvia de ideas, el aprender a escuchar al otro, el llegar a un consenso, el ceder. Miren todo lo que nos permite un trabajo en equipo. Y qué rico poder aprovechar esta herramienta no solamente para que ellos construyan su aprendizaje, sino también para fortalecer el ambiente escolar dentro de nuestro salón de clase. Y no que nos pase, como a veces nos ha pasado, a mí me ha sucedido, que al final de pronto de una clase, de una actividad, el correo o la llamada o es que mi hijo se quedó solo, es que pasó esto, es que tal, como nos decía Meli, cuántas situaciones de convivencia escolar, de ambiente escolar podemos minimizar planeando de esta manera con equipos intencionados. Y de hecho, Meli, este tema también se conecta mucho con lo que hablábamos en la sesión anterior, en el live anterior, cuando hablábamos del trabajo consentido. ¿Te acuerdas? Cuando hablábamos de las responsabilidades dentro del aula de clase, porque no podemos desconocer también que dentro de ese trabajo en equipo necesitamos unos roles que le permitan también a esos estudiantes tener la claridad del trabajo y sobre todo cómo pueden aportar concretamente a su equipo, no solamente desde el conocimiento, sino también dentro del papel que cada uno de ellos va a jugar ahí en ese interior. Sí, sí, esto me parece como súper adecuado para este tipo de equipos de los que estábamos hablando, que son equipos pues que son mucho más largos, ya sea si organizamos a nuestros estudiantes por equipos o si organizamos unos equipos para un proyecto que les va a tomar 3 semanas, 4 semanas,
aparte como de esos roles que tenemos en el aula de clases generales, que ya hablamos la vez pasada, que es como él o la estudiante que nos ayudan a borrar el tablero, los que nos ayudan a repartir los materiales, los encargados del reciclaje, etcétera. Cuando tenemos el trabajo en equipo, también es muy importante que los estudiantes se pongan unos roles que muchas veces son como el moderador, el que maneja el tiempo, el que toma nota, etcétera. Evidentemente, pues tener cuidado con eso, porque si es un proyecto en el que tienen que hacer una investigación, pues no puede haber un solo estudiante que tome nota, pero podemos tener otro tipo de responsabilidades como tener un monitor del tiempo, tener uno que ayude como con la disciplina dentro del pequeño grupo. Yo eso lo utilizaba muchísimo como cuando estamos en trabajos en equipo, un proyecto o un proyecto de gamificación, trabajo por rotaciones, en los que se puede llegar a momentos en que puede haber demasiado ruido en el salón de clase, porque ellos cuando están trabajando cada vez van subiendo y subiendo más el volumen. Entonces yo siempre les decía, los líderes del equipo o los monitores o los encargados del silencio, ustedes son los que me tienen que ayudar a mantener el silencio. Si ven que su grupo está hablando ya demasiado alto, le piden que baje. Entonces, dentro de esos pequeños grupos, también podemos tener como esa especie de roles, podemos tener unas pequeñas escarapelas que les demos, si es como porque los tenemos sentados por grupos y es como un rol establecido por toda la semana o algo así. Hay otros grupos que evidentemente son más sencillos, que es cuando es una simple actividad, pues ninguna actividad es simple, pero quiero decir que no nos va a tomar 3 semanas, que no nos va a tomar un mes, que no son los grupos establecidos, sino que es una actividad que va a durar 20 minutos de la clase, solamente la activación de conocimientos previos, solamente una clase completa, los 45 minutos de la clase, que también queremos que trabajen en parejas o queremos que trabajen en tríos o en equipos. Entonces aquí, pues evidentemente, si la actividad solo dura 20 minutos, no nos vamos a poner a sacar una rueda de nombres, ni a abrir Class Dojo, ni mucho menos nosotros tomarnos pues todo ese trabajo de hacer unos grupitos. Entonces acá yo suelo utilizar otras estrategias y las varío porque miren que estas estrategias empiezan como a combinar con otros temas que hemos conversado aquí, que es el movimiento dentro de las clases, las pausas activas, etcétera. Entonces, hay una que es muy tradicional, que todos la hemos utilizado, que es la típica que vamos diciendo números. Necesitamos equipos de a tres, entonces nos vamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y después se juntan todos los unos, se juntan todos los dos, todos los tres. En estos días les compartí una estrategia que me pareció súper chévere, la encontré en un libro que se llama La gamificación en el aula de clase. No habla tanto este libro de gamificar como tal, pero sí como de incluir movimiento y pausas activas, y es un juego que se llama, una actividad que se llama el reloj. Inclusive si uno está trabajando matemáticas puede practicar, pero la función no es esa. La función es más como la parte como de los equipos. Entonces uno le muestra unas horas a los estudiantes, digamos todas las horas en punto, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 y las 6. Y le dice que tiene que hacer una cita con diferentes amigos a cada hora. Entonces se les da una hojita de reciclaje que ellos dibujen el reloj o le puedes llevar pues el formato del reloj. Y entonces los estudiantes van, entonces por ejemplo yo me junto con Diana y Diana es mi cita de las 6. Entonces yo en mi reloj escribo Diana. Después me voy para donde Susana y Susana es mi cita de las 7. Entonces en las 7 escribo Susana. Y ya después el docente les dice, vamos a juntarnos con la cita de las 6 y vamos a discutir tal pregunta. Entonces uno mira el reloj, mira con quién hizo su cita de las 6 y se va para esa pregunta. Vamos a juntarnos con el de las 7 y ahora vamos a discutir esta segunda pregunta. Entonces uno mira quién tiene la cita de las 7 y se va perdón, y discute esa pregunta. Yo inclusive hice unos formatitos como con el reloj que muestra la hora y una burbujita y ahí puede poner uno la pregunta. Y esto uno lo puede utilizar para pues actividades, como les decía yo, de una pausa activa, reunión de la mañana, conocimiento personal, pero para la actividad de clase también. Supongamos que acabamos de terminar de leer un libro
y lo que yo quiero es ponerles 4 preguntas a mis estudiantes para que lo analicen. En la primera tienen que analizar las causas y los efectos, en la segunda discutir el papel de un personaje, en la tercera dar su opinión del final y en el cuarto crear un final distinto. Entonces, pongo esas 4 preguntas en una hora diferente, cada una en una hora, y ellos van y trabajan con ese compañero e inclusive en la parte de atrás del reloj les puedo pedir que escriban las respuestas. Puedo tener solo dos preguntas, una sola pregunta o puedo tener muchas preguntas y que toda la clase sea rotando de parejas para contestar cada pregunta distinta y de esa manera pues ellos tuvieron una parte de elección porque pues yo fui y busqué a Diana y le dije que ella quería que fuera mi cita de las 6, pero también entra como esa parte del azar y de mezclarlos que no voy a estar con Diana, mi amiga, toda la clase, sino que solo una de las preguntas la voy a contestar con Diana. Entonces esa es una estrategia que leí hace poquito y me pareció súper interesante que nos puede ayudar a hacer pues como estos equipos. No sé, Diana, si tú tienes alguna de estas estrategias que quieras compartir. Yo tengo varias, pero pues para no quedarme yo aquí monopolizando la No, conversación. no, Meli, pero es que son estrategias maravillosas las que estás compartiendo en este momento. De hecho, lo que yo tengo en este momento son unas estrategias, pero para la hora de evaluar el trabajo en equipo, que Ah, también bueno. eso es importante, Entonces, si quieres, yo y termino. cómo responsabilizarlos. Exacto, entonces no, más bien compartamos todas estas estrategias y más bien al final dejemos un espacio para que Exacto. hablemos de esa parte. Ya tú Y terminas como con esta simplemente, parte. exacto, y simplemente también mencionar, miren cómo acá mezclamos lo que es el trabajo autónomo, o sea, esa autonomía para elegir, pero al mismo tiempo hay una dirección. Recordemos que nosotros como acompañantes vamos formando esas habilidades, o sea, esto es muy importante que lo tengamos presente. Formamos habilidades, necesitamos entrenar habilidades y al mismo tiempo, digámoslo así, soltamos, damos esa autonomía para que ellos también practiquen sus propias elecciones. Meli, siga compartiendo más herramientas y todos tomando nota. Otra que me gusta mucho utilizar y se las voy a estar compartiendo esta semana, el material para que estén bien atentos, que yo normalmente los materiales que publico se los doy de regalito por el primer día, las primeras 24 horas, entonces para que estén bien atentos. Es una serie de tarjetas que tienen como parejas, entonces podemos tener, por ejemplo, mac and cheese, o sea, esta es una tarjeta es el mac y el otro es el queso, una mesa y una silla. Entonces repartimos las tarjetas y deben buscar su pareja. Y esto, pues las mías son como de objetos así generales, pero esto inclusive, dependiendo de la materia que enseñemos, lo podemos adaptar a nuestro contenido. Entonces, supongamos que soy profesor de matemáticas y estamos trabajando tablas de multiplicar. Entonces, la primera tarjeta puede ser la pregunta, 2 por 3, y la segunda tarjeta es la respuesta, 6. Entonces se tienen que buscar. Lo mismo si es suma, resta, división, diferentes contenidos de matemáticas. Si estamos en sociales, por ejemplo, podemos ponerles países con capitales. Entonces el país tiene que encontrar la capital. Y así lo podemos, no todos los contenidos evidentemente se adaptan, pero pues no necesariamente tiene que ser del contenido. Yo puedo ser profe de matemáticas y puede que en este momento esté trabajando con mis estudiantes suma y resta de fracciones y eso es un pues, proceso que si son fracciones heterogéneas es largo, ellos no lo van a hacer rápido, pero entonces el ejercicio de pareja se los puedo poner con simplificar fracciones. Entonces, una fracción, 2/4, simplificada, 1/2. No es el tema tal cual que estoy trabajando con mis estudiantes, pero les ayuda a activar conocimientos previos para el tema que vamos a trabajar después. Entonces, estas tarjetas son muy buenas porque volvemos como a lo que les decía al inicio. Es una forma de hacer un equipo intencionado, pero al mismo tiempo estamos incluyendo movimiento, nos sirve inclusive de pausa activa, porque entonces el estudiante tiene que coger su tarjeta, se tiene que parar, tiene que empezar a preguntar, tiene que empezar a buscar, a mirar y sí, somos nosotros. He hecho unas que también ya se las he compartido anteriormente,
que son con mentalidad de crecimiento. Entonces les pongo una serie de frases que es como la mentalidad de crecimiento y la mentalidad limitada. Entonces se tienen que buscar. Entonces también es muy chévere porque al mismo tiempo uno les está mostrando como hay, esta es la mentalidad limitada, pero la puedo ver de esta otra manera. Entonces, esa es también como una muy chévere que pueden compartir y Diana nos había mencionado pues al inicio unas tarjetas que pueden ser más sencillas, las podemos hacer simplemente de colores, podemos poner palitos de paleta con los nombres o con números y sacan y los que tengan el mismo número quedan, o los nombres entonces sacan y buscan al compañero con el que quedaron, etcétera. Y bueno, estas tarjetas que yo les mencionaba se las dije como para parejas, pero no son exclusivas para parejas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un grupo de 3 o de 4, puedo poner, con el ejemplo que les decía de las fracciones, pues puedo poner una fracción que tenga como varias. Entonces yo podría empezar, por ejemplo, 4 octavos, 2 cuartos, un medio. Entonces ahí podría ser un grupo de 3. No lo tenemos que limitar solamente a parejas. Entonces, estas eran pues como las estrategias prácticas que yo les quería compartir, que iban pues desde el sí sentarnos, hacer los grupos nosotros, usar herramientas tecnológicas como la rueda de nombres, ClassDojo y Flippity que nos hacen los equipos directamente, darles la oportunidad a los estudiantes de que elijan, que nos escriban en un papelito y ya nosotros organizamos, el reloj, que se pongan las citas y las tarjetas para que armen parejas o tríos, ya sea con colores, números o ejercicios, contenido o objetos que siempre van pues como en pareja. Meli, y hay algo también muy importante para que lo tengamos presente y es, lo hemos hablado en otros momentos, medidas anticipatorias. Cuando vamos a trabajar en equipos es muy importante también anticipar porque vamos a tener reacciones. Ay, yo no quería trabajar con, ay, a mí no me gusta, ay, qué pereza, ay, yo puedo estar con usted. ¿Cómo podemos, digámoslo así, minimizar? Porque se puede presentar y se van a seguir presentando estas situaciones, anticipando lo que vamos a hacer. Nosotros formamos habilidades, entonces también desde antes de, por ejemplo, si va a ser algo sorpresa, bueno, en realidad, si no, ya sea que nosotros los hagamos o que ellos por azar armen el grupo, va a ser una sorpresa. Entonces, anticipar, y acá les podemos decir a nuestros estudiantes, vamos a activar la empatía. Entonces, ¿cómo nos gustaría que nos acogieran? ¿Cómo podemos acoger al otro? ¿Qué vamos a hacer cuando conozcamos a nuestra pareja? ¿Cómo queremos acercarnos a él? De tal manera que anticipando lo que vamos a vivir, podamos minimizar ese tipo de reacciones que se van a presentar. Y si se llegaran a presentar y nosotros las vemos en el aula de clase, obviamente es importante que podamos acomodar el grupo e intervenir. No lo dejemos pasar. Cuando nosotros callamos en el aula de clase frente a situaciones de irrespeto, en cierta medida es como si nuestro silencio avalara el comportamiento del otro. Entonces es muy importante que nosotros siempre le demos voz al otro, voz a los niños, voz a las niñas y podamos frenar situaciones, encauzar situaciones, contener. Y yo sé que uno dice, ay no, qué montón de cosas, es que la labor de nosotros implica mucho, ¿cierto? Pero, ¿sabes? Es que en mi experiencia yo me he dado cuenta que entre más uno se anticipe, o sea, como que yo no voy a decir siempre porque estaría exagerando, pero yo diría que la mayoría de las veces los estudiantes sí cambian la actitud frente a los equipos. Y muchas veces, no una o dos, muchas veces nadie a mí se me ha quejado, pero porque yo siempre antes les hago eso y se los trato de hacer gracioso y les digo, no estamos organizando la fiesta de cumpleaños, si no me toca y les, pues ya a mí me encanta así como actuarles así súper exagerada y dramática y soy como que mi mejor amiga no me va a dejar de hablar si no me hago con ella en este trabajo, esta no es la pijamada y ellos pues como que se ríen y bueno, de todo, pero como el decirles, recordemos que es que acá no estoy escogiendo a mi mejor amigo, mi mejor amiga, acá estoy con una persona con la que voy a trabajar
por una hora de clase y lo voy a hacer con la mejor actitud. Y si en una ocasión anterior he tenido un problema con este estudiante, entonces es la gran oportunidad para que esta vez sí lo hagamos bien, etcétera. Y la verdad es que sí tiene muy buenos resultados ese anticiparse, a no ser pues que haya habido casos más serios de pues un estudiante que nunca quiere trabajar y que los otros ya están como que, ay, pero es que siempre al que le toque con él, ese nunca hace nada, pues bueno, ya eso es como un caso muy puntual que hay que abordar pues personalmente, pero a todos como lo general, ese anticiparnos sí tiene muy, muy, muy buen resultado. Es que de hecho las medidas anticipatorias ordenan la experiencia de los estudiantes. De hecho, las medidas anticipatorias también nos ordenan a nosotros como adultos y nos ayudan a bajar la ansiedad. La ansiedad se resuelve con información. Cuando nosotros estamos ansiosos por algo y recibimos la información, nos tranquilizamos. Lo mismo pasa con ellos. La ansiedad de no sé con quién me va a tocar o tal, pero si anticipamos, si preparamos, como nos dice Meli, realmente se reduce, incluso llega a cero este tipo de situaciones que nos pueden generar, digámoslo así, conflicto en el trabajo. Ahora, Meli, ¿qué tal si miramos cómo evaluamos este trabajo en equipo? O sea, ¿cómo hacer para que nuestros estudiantes vayan ganando en esa autoconvicción y no se quede solamente en la evaluación de los aprendizajes esperados? Que muchas veces también nosotros sentimos o hemos recibido las quejas de, ay, es que siempre lo hace uno, siempre lo hace el mismo. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Y acá yo les quiero proponer dos cosas. Bueno, la primera es, esto es algo, digámoslo así, que entraría a sumar a la forma como cada uno evalúa, ¿cierto? Cada uno podrá tener su rúbrica o su forma de evaluar los contenidos, los aprendizajes esperados. Sin embargo, hay dos herramientas evaluativas que qué rico que las retomemos. En ocasiones algunas instituciones las usan más que otras, o muchas veces son las menos usadas, y es el tema de la autoevaluación y la heteroevaluación. La heteroevaluación cuando es la evaluación de los pares. Recordemos que nosotros formamos para la vida, eso lo tenemos que tener claro, y nosotros como adultos dentro de donde nos desempeñamos tenemos equipos de trabajo y uno siempre después de un proyecto tal, ¿qué es lo que hacemos? Evaluar cómo nos fue, cuáles fueron nuestras fortalezas, cuáles fueron nuestras debilidades o nuestras oportunidades de mejora y qué vamos a hacer en una próxima ocasión. Y esto es bien importante tenerlo presente para proyectos que sean más que todo largos, o sea, porque si la actividad es de 20 minutos y pues vamos a hacer una heteroevaluación, una autoevaluación, pues difícilmente nos va a alcanzar el tiempo. Tomémoslo en cuenta para proyectos que son más largos y que implican un mayor, digámoslo así, trabajo en equipo porque requiere más momentos de encuentro. Tal. Entonces, por un lado, podremos incluir dentro de nuestra rúbrica un espacio de autoevaluación. Eso lo podemos tener presente. Y nosotros podemos con nuestros estudiantes tres sencillas preguntas. Podría ser una de las alternativas. Sin embargo, si estamos hablando de trabajo en equipo, qué importante es que como equipo evaluemos nuestro desempeño. Y no solamente el propio desde la autoevaluación, sino también cómo vimos qué fue lo que más te ayudó de tus compañeros, algún aporte significativo, qué se puede mejorar dentro de este trabajo en equipo. Incluso con ellos mismos se puede en un momento dado desarrollar esas preguntas. En una ocasión, trabajando en high school, hicimos una heteroevaluación donde los propios compañeros evaluaron a sus otros compañeros. El trabajo en grupo, la puntualidad para las entregas, porque claro, si es trabajo en equipo, de mi entrega dependen muchas cosas de acuerdo a cómo ellos se hayan organizado. Si hay roles establecidos, ¿cómo fue el cumplimiento de ese rol? Entonces ellos se evaluaban a sí mismos, pero también se evaluaban a sus otros compañeros. Y esto se sumaba, se hacía una sumatoria y entraba a formar parte dentro de la rúbrica. Dentro de la rúbrica estaba ahí el porcentaje de autoevaluación, heteroevaluación, y eso ya daba el resultado final. Importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque eso ayuda también a desarrollar el sentido de responsabilidad.
sea, la autoconvicción de la que tanto hemos hablado en otros momentos, ¿cierto? No es solamente cumplir con el trabajo, sino cómo logramos alcanzar esa meta. O si no alcanzamos la meta, ¿qué podemos aprender? Y aquí entra lo que es el enfoque en soluciones. ¿Qué puedo aprender de este trabajo en equipo para una próxima ocasión? Tomando en cuenta que no será la única asignatura que tendrá trabajo en equipo, la única que tenga proyecto. Entonces, que eso también sea un aprendizaje para ellos, de tal manera que les sirva un desarrollo de habilidades y un mayor compromiso dentro del equipo. Súper, súper valioso. Yo he utilizado mucho rúbricas, así pues, con esas funciones, la autoevaluación y la evaluación pues como del equipo, pero siempre la había limitado al contenido, porque yo los proyectos siempre los evalúo con rúbricas, entonces les pongo pues como la parte de la investigación, pues como siguiendo el ejemplo que les daba al inicio, la investigación, el proyecto y la exposición, y ya para cada uno de ellos les ponía ya pues como los descriptivos, normalmente de 0 a 3, pues porque más ya es como, ya no se le ocurren a uno como qué es más y qué es menos. Pero siempre era muy enfocado a lo académico, mira, entonces como en la investigación, entonces obviamente el 3 se iba a hacer que estuvieran todos los elementos que yo les había pedido que investigaran, que fuera completo, que usaran diferentes fuentes, que citaran apropiadamente, etcétera. En el modelo la creatividad y en la exposición pues como que sí transmitieran todo, etcétera. Y esa yo normalmente les imprimía 3, una para ellos, una para mí y otra para el resto del grupo. Entonces ellos una vez que tenían su proyecto listo se tenían que calificar y eso al mismo tiempo les servía como para ver si todavía tenían que mejorar algo, porque empiezan a leer y ay, para sacar el 3 tenemos que citar adecuadamente y no citamos nada, entonces devolvamos a la investigación y completemos. Y ya las otras dos ya se hacía pues como en el momento de la presentación, entonces yo llenaba una evidentemente y algunos niños, porque pues si no me volvía loca, yo con 30 hojitas de cada niño, pues imagínense, escogiditos al azar, llenaban otra rúbrica de ese equipo. Pero me parece súper enriquecedor también meter como toda la parte de como de evaluar el trabajo en equipo como tal, para que eso a ellos les sirva para mejorar y para ver qué les enriqueció, que eso también me parece súper positivo. Entonces, súper chévere esa propuesta. Incluso Meli, mira, y todos, bueno, los que nos están acompañando, ¿cuántas veces a nosotros dentro del trabajo en equipo nos cuesta tener conversaciones incómodas? Hay conversaciones que son incómodas, que uno dice, ay, pero ¿cómo se lo digo? ¿Cómo? Mm, y bueno, esto es una forma de enseñarles a nuestros niños desde pequeños cómo abordar eso y asumir la propia responsabilidad y ver también la responsabilidad que tenemos todos para llegar a una meta en común. Entonces, estas semillas que nosotros sembramos desde ahora, de hecho, alguien hablando con una amiga en estos días, decíamos lo difícil de la disciplina positiva, de una crianza y una educación respetuosa, es que muchas veces nosotros, los adultos de esta generación, estamos aprendiendo herramientas que a la vez les estamos enseñando a nuestros hijos, estudiantes. Entonces, claro, esto es una forma de sembrar en ellos algo que nosotros como adultos ya hemos ido construyendo, pero que a lo mejor cuando estábamos en el colegio, bueno, por lo menos cuando yo estudié en el colegio, trabajo en equipo era una vez por allá, quién sabe cada cuánto. En cambio ahora es algo constante, continuo, se promueve. Las competencias que nosotros tenemos las hemos ido desarrollando, sin embargo, a la vez que estamos aprendiendo, se las estamos enseñando a ellos. De ahí la importancia de que sembremos esa semilla y empecemos desde ahora y sobre todo también lo mencionábamos ahora al inicio, ese camino de introspección. O sea, no es solamente hacer las cosas por hacerlas. ¿Qué hay detrás de eso que estamos haciendo? No es simplemente cumplir con el trabajo, es cómo llegamos, cuáles son los pasos para llegar a esa meta. No es solamente ser exitosos. ¿Cómo somos exitosos? ¿A costa de qué? ¿O cuáles son esas renuncias? ¿A qué necesito renunciar para aportarle a mi equipo esa riqueza que cada uno de nosotros tiene? Entonces, miren todo lo que podemos lograr simplemente con
el trabajo en equipo. Perfecto. Bueno, Diana, muchísimas gracias por acompañarme y acompañarnos a todos nosotros en este tema súper, súper, súper importante, que parece no importante porque lo hacemos todos los días, pero realmente es tan importante. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Esperamos que estas diferentes estrategias les puedan ayudar y hacer mucho más fácil y más intencionado todo lo del trabajo en equipo. Yo me quedo con ese gran aprendizaje de esa evaluación que nos compartiste al final. Definitivamente algo que no hacía, que comenzaré a aplicar apenas tenga la oportunidad, porque me parece súper enriquecedor. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Meli, a ti, gracias a todas las personas que nos acompañan y como nos decía Meli ahorita, miren, el trabajo en equipo es algo tan sencillo y como tan cotidiano, sin embargo, como dice el principito, lo esencial es invisible para los ojos. Muchas veces ese trabajo que es como tan evidente, detrás de sí oculta una riqueza enorme. Entonces aprovechemos todo para desarrollar esas habilidades y ya saben que cualquier cosa que necesiten, acá está Amelia, acá estoy yo también para acompañarlos y cualquier cosa nos escriben, por favor. Claro que sí. Bueno, una muy, muy, muy feliz semana para todos. Espero que hayan empezado con muchos ánimos y que sigan así toda esta semana. Un saludito muy especial. Chao. Chao, gracias para todos, chao.